pedirles que abran su Biblia, hermanos, Romanos 6:14. Hoy sí terminamos esta parte, hermanos, para que nos quede claro qué es vivir bajo la ley y qué es vivir bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eterno Señor maravilloso, te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo habla a nuestra vida, Señor, por medio de tu palabra. Enséñanos, Señor, lo que es vivir bajo la ley y lo que es vivir bajo la gracia. Y ayúdanos, Padre, a agradecerte con nuestro corazón, que estemos bajo la gracia, bajo la cobertura del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya les he explicado lo que es el legalismo, que es aquellos que piensan que se van a salvar por sus obras, por sus frutos, por su trabajo. Ya les expliqué también lo que es el antinomianismo, aquellos que dicen la ley ya no importa, estamos bajo la gracia, los 10 mandamientos y todo lo que tenga que ver con la ley ya no se aplica a nosotros los cristianos. Y hace 8 días, hermanos, les expliqué lo que es sacar un texto de su contexto, tomar un versículo y olvidarnos de todo lo demás e interpretarlo así es muy peligroso. Y el contexto de Romanos 6:14 que leíamos hace 8 días, hermanos, habla en pocas palabras que los cristianos hemos muerto al pecado. Antes, cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos para Dios y vivos para el pecado y para el mundo. Y dice Pablo, pero en el momento que el Evangelio llegó a nuestra vida, en el momento que Cristo llegó a nuestro corazón, a partir de ese momento, hermanos, hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios. De tal manera, hermanos, que si los cristianos están muertos al pecado, entonces el pecado no tiene poder sobre ellos. Si estamos muertos al pecado, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Antes era nuestro amo y nosotros éramos esclavos del pecado. Pero ahora, hermanos, dice el apóstol Pablo, hemos muerto al pecado y estamos vivos delante de Dios. Y entonces también leíamos esta parte donde el apóstol Pablo dice, nuestros miembros carnales, nuestro cuerpo que antes servía al pecado, hoy los empleamos para servir a nuestro Dios y Salvador. Amén. Quiero que leamos un versículo rápidamente, hermanos, primera de Juan 3:4. Si usted se pregunta qué es el pecado, aquí Juan lo define, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hay muchas definiciones de lo que es pecado, ¿no? Si usted busca en un libro de teología, le va a dar muchas definiciones, pero si lo resumimos, dice aquí el apóstol Juan, el que infringe la ley, el que viola la ley, el que no obedece la ley, eso es pecado. ¿Cuál ley? La ley de Dios, hermanos, la ley escrita en los 10 mandamientos, la ley, hermanos, que dejó Dios escrita en su palabra. Entonces, el pecado es infracción de la ley. Todas las veces que nosotros violamos la ley de Dios, todas las veces que nosotros no cumplimos los 10 mandamientos, estamos infringiendo la ley, hermanos, y eso es pecado. Bueno, entonces, les voy a explicar lo que es vivir bajo la ley y bajo la gracia. Primero, hermanos, yo les voy a decir algunas características de la ley, y cuando me refiero a la ley, me refiero a los 10 mandamientos, me refiero a la ley, hermanos, que está escrita en el Antiguo Testamento. Fíjense las características de la ley. Primero, la ley solamente ordena lo que es bueno y lo que es justo. El apóstol Pablo en sus epístolas dice, la ley es justa y la ley es buena. ¿Sí? Entonces la ley solo va a ordenar lo que es justo y lo que es bueno. Otra característica de la ley, hermanos, es que la ley va a bendecir a quienes la obedecen, pero va a maldecir a quienes la desobedecen. Otra característica de la ley, hermanos, es que la ley va a exponer nuestros pecados. Cuando leemos la ley, lo que va a pasar es que vamos a quedar descubiertos delante de Dios. Todos nuestros errores, todos nuestros pecados van a salir a la luz. Otra característica de la ley, hermanos, es que la ley va a agravar nuestro pecado. Es decir, cuando leemos la ley de Dios, nos vamos a dar cuenta en todas las cosas que hemos fallado, en todas las cosas que no hemos podido cumplir, porque somos imperfectos, seguimos siendo pecadores. Otra característica de la ley, hermanos, es que la ley no puede justificar al pecador.
La ley no puede tener misericordia del pecador. La ley dice, haz esto, obedece. No lo haces, cae sobre ti maldición. Pero la ley, hermanos, no tiene el poder de perdonar ni de justificar al pecado. Sí, la ley, hermanos, no puede hacer nada por el pecador más que decirle, estos son los preceptos, estos son los mandamientos, cúmplelos, obedécelos. Y si el pecador dice, es que no puedo porque soy débil, la ley dice, no te puedo ayudar. Y quizá, hermanos, la característica más importante de la ley, hermanos, es que la ley no puede ayudar al pecador en nada. Si el pecador es débil, si el pecador se ve imposibilitado para cumplir la ley, entonces, hermanos, la ley no puede hacer nada. No hay una parte de la ley que diga, tú pecador, si no puedes obedecer, haz esto. La ley, hermanos, no puede ayudar al pecador. La ley, hermanos, no le provee recursos al pecador. Por eso dice Pablo en Gálatas, aquellos que están bajo la ley están bajo maldición, porque nunca la van a poder cumplir y porque la ley no les puede ayudar absolutamente nada. Ahora, la ley no es mala. Dice el apóstol Pablo, la ley es muy buena, la ley es pura, la ley es justa, porque el que la hizo tiene esas características. Pero yo soy pecador, dice Pablo, yo soy de carne y soy débil. Y cuando me enfrento a la ley, me doy cuenta que no la puedo cumplir. Y no solamente me doy cuenta que no la puedo cumplir, sino que me doy cuenta, hermanos, que la ley no puede hacer nada por mí. No me puede ayudar en ninguna manera. ¿Qué significa estar bajo la ley? Significa estar en una condición desesperante, en una condición en la que sé que tengo que obedecer, sé que tengo que cumplir ciertos requisitos, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy lleno de defectos, porque tengo pecado, porque tengo muchas cosas malas en nuestra vida. La ley me dice, haz esto, pero no puedo. Por más que me esfuerzo, no lo puedo hacer. Y estoy en desesperación porque aparte de que la ley me dice, si no obedeces te voy a maldecir, tampoco me da los recursos para poder obedecer. No hay una parte en la ley en la que se considere al pecador, en la que se tenga misericordia o lástima del pecador. Hermanos, la ley es implacable completamente. La ley, hermanos, es justa, es buena, pero es implacable. Entonces yo como pecador me doy cuenta que no la puedo cumplir. La ley tiene estándares muy altos. La ley pide cosas demasiado elevadas y cuando queremos cumplirlas, entonces nos damos cuenta que no la podemos obedecer. Y lo que es peor, no podemos hacer nada. Y lo que es peor todavía es que la ley no nos puede dar ningún recurso, no nos puede ayudar a obedecerla. La ley se limita a bendecir y a maldecir. La ley se limita a decir, obedeciste, mereces esto. Desobedeciste, mereces esto otro. Pero no me da ningún recurso, hermanos, para poder seguir adelante. Es como estar bajo las órdenes de alguien que es muy estricto, que es implacable, que es despiadado, pero aparte no me da nada, ninguna ayuda para que yo lo pueda obedecer. ¿Verdad? Es como tener un jefe, tener un patrón que sea muy exigente, que demande todo a la hora y bien hecho, pero ni paga bien ni motiva al trabajador. Eso significa estar bajo la ley. Ahora, ¿qué significa estar bajo la gracia? Vamos a regresar a Romanos capítulo 6, Romanos 6, 17. Nos queda claro que es estar bajo la ley, estar bajo una condición en la que no puedo hacer nada para obedecer. Pero vemos lo que dice Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué es estar bajo la gracia? Estar bajo la gracia es estar bajo un régimen que no solamente tiene misericordia de mí, que no solamente me va a ayudar, sino que me va a proveer de todo lo que yo necesito para poder obedecer. La ley me deja solo. La ley me dice obedece o desobedece y no te puede ayudar. En cambio, estar bajo la gracia es estar bajo un régimen en el cual estoy unido a Jesucristo. Y al estar unido a Jesucristo van a caer sobre mí bendiciones y recursos para que yo pueda
obedecer. En la gracia el pecador sí encuentra misericordia. En la gracia el pecador sí encuentra ayuda para que pueda obedecer. En la gracia el pecador no está solo. ¿Quién está con él? Cristo está junto a él. Es más, el Padre y el Hijo habitan en el pecador por medio del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en Corintios: hermanos, no se les olvide que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Y de esa manera el Padre y el Hijo habitan, hermanos, dentro del pecado. En la gracia el pecador no está solo. Tiene todos los recursos que brotan de la cruz del Calvario. En la gracia el pecador no está en desesperación ni en impotencia, porque sabe que hay alguien que lo puede ayudar, que se llama Jesucristo. Y ese alguien, que es Jesucristo, lo ayuda para cumplir con las demandas de la ley. Estar bajo la ley es estar sin ningún recurso, yo solo contra la ley, sin que nadie me ayude. Y la ley va a ser implacable contra mí. Estar bajo la gracia es estar unido a Jesucristo con todos los recursos que brotan de esa unión con Cristo, y el Padre me va a ayudar, y el Espíritu me va a ayudar, y el Hijo me va a ayudar, y todos los recursos que yo puedo necesitar para obedecer la ley de Dios, hermanos, me van a ser otorgados. Bajo la gracia el pecador no está solo. Bajo la gracia el pecador está unido a Jesucristo, y todas las bendiciones que van a venir a su vida por el simple hecho de estar bajo Jesucristo. Leamos otra vez Romanos 6:14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué el pecado no se puede enseñorear de nosotros? Porque hemos muerto a él. Ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor, ya no tiene poder sobre nosotros. Y dice el apóstol Pablo: es que no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Si estuvieras bajo la ley, entonces el pecado es tu Señor, es tu dueño, y no vas a poder obedecer. Pero ya no estás bajo la ley porque has muerto al pecado, y el pecado no se puede enseñorear sobre ti. Ahora estás bajo la gracia. Bajo la gracia puedo hacer lo que yo quiera, puedo portarme como yo quiera, puedo desobedecer e ignorar los mandamientos de Dios. Claro que no, hermanos. Vean en su Biblia Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que podemos vivir como queramos, que podemos hacer lo que queramos, que podemos olvidarnos de la ley de Dios, que los 10 mandamientos ya no aplican para nosotros. No, ¿verdad? Dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se da cuenta? Dice: la gracia se ha manifestado para salvación. Bajo la gracia no significa que pueda hacer lo que yo quiera, no significa que puedo portarme como yo quiera. Aquí dice Pablo: al contrario, esto nos enseña que debemos renunciar al pecado, a los deseos mundanos, y vivir de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. El problema es, hermanos, que muchos piensan que se puede ser cristiano y seguir haciendo lo que se hacía en el mundo, y pensar como el mundo, hablar como el mundo, creer como el mundo. Hermanos, y eso no es posible. Vivir bajo la gracia significa que ahora Cristo está en mi vida, y Cristo, al estar unido a Cristo, tengo todos los recursos y toda la ayuda que necesito para obedecer la ley de Dios. Ya no estoy bajo la ley. Si yo estuviera bajo la ley, entonces el pecado sería mi Señor, sería mi amo, y tendría que obedecerlo a él. Pero dice el apóstol Pablo: hermanos, hemos muerto al pecado y estamos vivos delante de Dios. Amén. El pastor Sugel Michelin, para explicar esto, él propone una historia ficticia, una historia imaginaria. En esta historia él dice: imagínense un hombre que vive en un reino, y en ese reino el rey es cruel, el rey es un tirano, el rey es totalmente malo. Y aparte de que pone exigencias que casi nadie puede obedecer, y que castiga cuando no lo obedecen, aquel que logra obedecer milagrosamente, en lugar de alentarlo, en lugar de felicitarlo, lo oprime más. Es más, este rey dice: no provee nada a sus súbditos para que lo obedezcan. Al contrario, todo lo que ordena y manda
es injusto y es malvado. Y en ese reino vive un hombre que ya está cansado de ese régimen y quiere escapar y quiere huir de ahí porque ya no soporta. Pero las murallas de ese reino son muy altas y no las puede brincar. Varias veces ha llegado a la puerta tratando de escapar, pero la puerta está bien custodiada. Todo intento que ha hecho ha sido infructuoso. Este hombre se da cuenta y dice, la única manera en la que voy a poder escapar de este régimen es cuando muera, pero pues eso quién sabe cuándo va a ocurrir. Se siente triste, se siente decepcionado, se siente impotente porque dice, no hay forma de escapar de este régimen y aquí voy a estar hasta que yo muera. Pero no lejos de ahí hay otro reino muy distinto. El rey de ese reino es justo, es bondadoso y trata muy bien a sus súbditos. Y cuando alguien obedece, lo impulsa y lo estimula para que obedezca más. Y les provee todos los recursos para que lo puedan obedecer. Es más, tiene misericordia de ellos y tiene compasión de ellos. Y todos los que viven bajo su mandato viven felices, porque todo lo que este rey ordena es justo, es bueno y es beneficioso para todos. Y este rey ha logrado liberar a varios del otro reino que es malo. Solamente que el método que usa para liberarlos es extraño, es poco convencional. ¿Qué es lo que hace este rey? Se infiltra en el otro reino y mata a los que quiere liberar. Por ejemplo, este hombre de la historia, cuando se da cuenta que la muerte es lo único que lo va a liberar de ese régimen en el que vive, pues no le queda más que esperar la muerte. Pero ese rey un día manda a sus emisarios, se infiltran en el reino malo y matan a ese hombre. Cuando los súbditos del reino malvado se dan cuenta que ese hombre ha muerto, ¿qué es lo que hacen? Lo sacan de la ciudad y lo entierran en el panteón que está fuera de la ciudad. Y cuando ya lo han enterrado y han dejado el panteón solo, entonces aquel rey va a la tumba de este hombre, lo desentierra y lo resucita y se lo lleva a vivir a su reino. Y este hombre, agradecido porque fue liberado de ese reino opresor, tiene tanta gratitud en su corazón que dice, voy a dedicar toda mi vida a obedecer y a servir a este rey justo que me ha liberado de ese reino de muerte. Algo así es lo que le pasa a los cristianos. El cristiano, antes de ser cristiano, vivía bajo el dominio del pecado, vivía en el reino del mundo, y el pecado tenía poder sobre él, y el pecado lo mandaba y lo gobernaba, y no podía obedecer y se encontraba imposibilitado. Pero un día murió al pecado, un día murió al mundo, y Dios lo resucitó a una nueva vida. Y en esta nueva vida el cristiano obedece a su nuevo rey y a su nuevo Señor, porque todo lo que le manda hacer es bueno y es beneficioso. Pero no significa que no tenga que obedecer, solamente que ahora vive en un reino completamente distinto, en un reino de misericordia, en un reino de paz, en un reino gobernado por un rey justo, bueno, y que todo lo que ordena y decreta es bueno y beneficioso para sus súbditos. Es más, les provee todo lo que necesitan para que lo puedan obedecer. Vivir bajo la ley es vivir bajo el dominio del pecado, bajo el dominio del mundo, sin ningún recurso y sin ninguna herramienta que me ayude a obedecer. Pero vivir bajo la gracia es vivir bajo el dominio de un rey que es bueno, que es justo y que me da todo lo que yo necesito, hermano, para poder obedecer. Romanos 6:10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Está hablando de Cristo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Hermanos, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se da cuenta, hermano? Antes vivíamos en otro reino, teníamos otro rey, vivíamos de otra manera. Pero en el momento que nos convertimos a Cristo, que el Señor llegó a nuestra vida, a partir de ese día, hermanos,
Morimos para ese reino, morimos al pecado y estamos vivos delante de Dios. Y en este nuevo reino, el Rey es bueno, es justo y nos provee todos los recursos que necesitamos para obedecer. Pero vivir bajo la gracia nunca ha significado que yo pueda hacer lo que yo quiera, que yo puedo portarme como yo quiera, que yo pueda hacer mi voluntad. Ahora estamos en este reino haciendo la voluntad de nuestro Rey y soberano que se llama Jesucristo. Amén. Y todo lo que Él nos mande a hacer va a ser bueno, va a ser justo. Dice la Biblia, si los padres terrenales, con todos los defectos que tenemos, siempre queremos el bien para nuestros hijos, imagínense el Padre Celestial, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Ninguno de los mandamientos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que ninguno de ellos es porque Dios nos odie, porque Dios quiera cortar nuestra felicidad, porque Dios no nos quiera ver felices, no, porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Por eso Dios ha establecido su ley. Y detrás de los 10 mandamientos y de la ley de Dios está el amor de Dios por su pueblo y el cuidado que Dios va a tener por su pueblo. Colosenses capítulo 1, versículo número 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dice Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a otro reino, a un reino infinitamente mejor. ¿A cuál reino? Al reino de su amado Hijo. Antes las tinieblas tenían potestad sobre nosotros. Antes el pecado tenía poder sobre nosotros. Antes éramos esclavos miserables del pecado. Pero dice aquí que Dios nos ha trasladado a un reino muy distinto. Un reino donde el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Un reino donde nuestro amo no es el pecado ni las tinieblas, sino ¿quién? Cristo nuestro Señor. Y en ese reino, hermanos, créanme, las cosas son completamente distintas. Amén. Si pudiéramos parafrasear Romanos 6:14, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, diría de la siguiente manera, el pecado ya no es nuestro amo, porque hemos muerto junto con Cristo, y el pecado ha dejado de tener poder sobre nosotros. Ya no es nuestro Señor, ya no vivimos bajo la ley, imposibilitados completamente para cumplir las demandas de esta ley. Ahora estamos bajo la gracia, y al estar unidos a Cristo, contamos con todos los recursos posibles que nos ayudarán a obedecer la ley de Dios. Ahora pertenecemos a otro reino, ahora somos parte del reino de Dios, del reino de Cristo. Y eso nos va a proveer todos los recursos que necesitamos. Pero nunca ha significado, hermanos, que los 10 mandamientos ya no están vigentes o que la ley de Dios ya no está vigente. Hay partes de la ley que se han quedado atrás. Por ejemplo, todo el sistema de sacrificios, de traer animales al altar para ser sacrificados, y según el pecado era el sacrificio, por supuesto, eso se ha quedado atrás. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo, cuando muere, Él es el sacrificio perfecto. Dice la Biblia, todos los animales que se sacrificaron en el Antiguo Testamento solamente eran sombra y figura de aquel sacrificio perfecto que iba a venir cuando Cristo vino. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y el velo del templo se parte de arriba a abajo, en ese momento el sistema de sacrificios que Dios había instituido es el mismo Dios que lo cancela y lo termina. Esa parte, por supuesto, sí ya no está vigente. Pero la ley, no robes, no mates, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre, no tengas dioses falsos, no te hagas imágenes, honra el día de reposo, no tomes el nombre de Dios en vano, no codicies, etcétera, etcétera. Todo eso, hermanos, sigue vigente hasta el día de hoy. La ley de Dios, hermanos, nunca ha quedado atrás. El único ser humano que la ha cumplido perfectamente, sin faltar a uno solo de sus mandamientos, ¿quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra. Y porque Él nos entiende, y porque Él nos conoce, y porque ahora estamos bajo su reino y no bajo el reino del pecado, Él nos puede ayudar, hermanos,
en todo lo que nosotros necesitamos. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y sabe por qué los mandamientos de Dios no son gravosos? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No hay un solo versículo en la Biblia que diga: cristiano, tú ya estás bajo la gracia, puedes portarte como quieras, puedes hacer lo que quieras. Al contrario, aquí dice: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice: sus mandamientos no son gravosos. Estar bajo la ley es un sistema terrible, es un sistema sin esperanza y lleno totalmente de angustia, porque tengo que cumplir, pero la ley no me ayuda a cumplir, la ley no me da recursos para que cumpla. Y estar bajo la gracia es estar bajo un sistema totalmente distinto. En la gracia estoy unido a Cristo y vienen muchos beneficios a mi vida, todo aquello que me va a ayudar a obedecer la ley de Dios. Amén. Para terminar, hermanos, quiero que leamos en Isaías capítulo 30. Antes de leer este versículo, hay mucha oposición a los 10 mandamientos. Si aquí entrara un antinomiano, me diría: eso que estás predicando está mal, la ley quedó atrás, la ley es del pasado, la ley es del Antiguo Testamento, los cristianos ya no estamos obligados a cumplir los 10 mandamientos, eso quedó atrás. Es más, Cristo los cumplió para que nosotros no los tengamos que cumplir. Esa idea suena bien, ¿verdad? Decir: Cristo cumplió la ley, Cristo cumplió los 10 mandamientos para que yo no los tenga que cumplir y yo esté libre de eso. Esa idea suena muy bien y eso se predica en muchas iglesias, pero jamás los mandamientos de Dios han quedado atrás. Isaías capítulo 30, versículo número 10. Que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Aquí Dios está exponiendo a su pueblo. ¿Y qué es lo que el pueblo estaba pidiendo? Bueno, que los videntes, a veces en la Biblia a los profetas o a los que recibían revelación de parte de Dios se les llamaba videntes también. Que los videntes no vean. ¿Qué más pedía el pueblo? Que los profetas no profeticen lo recto. ¿Qué quería el pueblo? Que los profetas y videntes dijeran que cosas halagüeñas. ¿Qué es halagar a alguien? Decirle cosas bonitas, ¿verdad? Le voy a leer este mismo versículo en la versión Dios habla hoy. No nos cuenten revelaciones verdaderas. Mejor palabras suaves que no nos quiten la ilusión. Otra versión de la Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: no nos digan lo que es correcto, mejor cosas agradables, cuéntenos mentiras. El pueblo, dice Dios que su pueblo decía: ya no queremos videntes, ya no queremos profetas que nos hablen la verdad, ya no queremos que nos regañen, ya no queremos que nos digan la palabra de Dios, mejor queremos que nos digan cosas bonitas, cosas que nos halaguen, aunque sean mentiras, no importa, eso es lo que queremos. Muchas iglesias hoy viven bajo predicaciones de ese tipo, en los que nunca se menciona la palabra pecado en el púlpito, porque es muy ofensivo. Nunca se le dice a la gente que es pecadora, porque eso puede hacer que se vayan de la iglesia. Nunca se habla del infierno, de la condenación o de algo similar, porque eso daña. Mejor hay que decirles que son hijos de Dios, que Dios tiene planes extraordinariamente hermosos para ellos, quiere hacer cosas grandes en su vida, solo tengan un poquito de fe y Dios nos va a llevar a unas alturas que ustedes nunca han sospechado. Ustedes son campeones, ustedes son, dice por ahí un hereje, ustedes son Jehová Junior, son hijos de Dios, de un padre rico. Tú tienes que vivir como rico. Si tu padre es el dueño del oro y de la plata, dice la Biblia, tú no puedes vivir menos que eso. Hermano, eso es halagar a la gente. Eso es decir: no nos hablen de pecado, no nos hablen de obediencia, mucho menos, no, de los 10 mandamientos, es absurdo. Díganos cosas bonitas, cosas que nos hagan sentirnos bien y que vengamos a la iglesia con gusto. No nos hablen de pecado. Un sacerdote católico una vez dijo:
Se atraen más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel. Él decía, es mejor dulzura, amor, comprensión que algo amargo. Como que este versículo no estaría muy a favor de lo que él dijo una vez. Ahora, es cierto que no todo regaño en la Biblia, pero la palabra de Dios, hermanos, tiene que hablarse tal y como está escrita. ¿De qué me sirve decirles a ustedes, hermanos amados? Dios quiere hacer cosas grandes y extraordinarias en su vida. Dios quiere llevarlos a unos niveles que ustedes ni se imaginan, porque ustedes son hijos de un Rey todopoderoso. Ustedes tienen que vivir como príncipes dignos de ese Rey. Si su vida hay pecado, si en la vida hay adulterio, hay mentira, cualquier pecado, y eso no se denuncia, hermanos, es triste que eso ocurra así. Hoy en muchas iglesias no se predica el Evangelio, se predica, como dice aquí, cosas halagueñas, mentiras, se tergiversa la palabra de Dios, se tergiversa el mensaje del Evangelio, porque no vaya a ser que la gente se ofenda, porque no vaya a ser que al decir algo, aunque sea cierto, la gente se sienta mal y no quiera regresar a la iglesia. ¿Se acuerdan de aquel pasaje en los Evangelios cuando el Señor le habla duro a la gente y los apóstoles le dicen, Señor, no les hables así porque se van a ir? El Señor contesta y les dice, si vosotros os queréis ir, adelante, lo pueden hacer. Pero el reino de Dios y su palabra tienen que ser predicados tal cual. Los 10 mandamientos no han quedado atrás, no han sido invalidados. Sí, Cristo vino y los cumplió, pero no para que no tuviéramos que cumplirlos. Cristo vino y los cumplió para entendernos, para comprendernos y que cuando nosotros nos enfrentemos a la ley de Dios, Él pueda ayudarnos a cumplir esa ley de Dios. Como les decía hace 8 días, si decimos que los 10 mandamientos ya son del pasado, entonces eso significa que antes adulterar era pecado, pero ahora ya no es pecado porque quedó atrás la ley de Dios. Si antes decir mentiras era pecado, ahora ya no es pecado, porque eso es parte de la ley de Dios. Y no es de esa manera, hermanos. Vamos a orar. Eterno Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, porque ahora vivimos bajo la gracia. Ahora vivimos en el reino de tu amado Hijo, un reino en el cual encontramos toda la ayuda que necesitamos para cumplir las demandas de la ley. Y aunque seguimos siendo pecadores e imperfectos, batallamos con el pecado todavía. Ahora tú estás, Señor, con nosotros para ayudarnos, guiarnos y cuidarnos en este camino. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad siempre. Ayúdanos a obedecerte, Señor, todos los días de nuestra vida. Señor, nos ponemos en tus manos. Tú sabes, Señor, que todavía seguimos batallando con el pecado que hay dentro de nosotros y que fallamos, Señor, en muchas ocasiones. Pero para eso estás tú, Señor, para ayudarnos en todo momento. Gracias por habernos librado de ese reino de tiranía, de ese reino, Señor, en el cual no teníamos ninguna esperanza, ni podíamos alcanzar misericordia. Gracias por habernos trasladado al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos, Señor, a obedecerte con alegría del corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.